Vamos a empezar con el estudio de la anatomía clínica del sistema coronario. ¿Y qué podemos decir? Que el corazón tiene una doble vascularización. Una vascularización funcional, porque recordemos que es simplemente una bomba de sangre, y esas funcionales llegan a través de ambas venas cavas y va a salir para la circulación menor a través de la arteria pulmonar y para la circulación mayor a través de la aorta. Pero es un órgano que también debe estar irrigado y esa irrigación corre a cargo del sistema coronario, que es el que vamos a ver clínicamente a continuación. Las arterias coronarias son dos, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Se originan de unas dilataciones que tiene la aorta por encima de su válvula sigmoidea. En esas dilataciones tiene un ostium, acá lo vemos en un corte, y en ese ostium sale las arterias coronarias. Lo vemos acá en un estudio imagenológico en el cual podemos ver a las valvas de la válvula sigmoidea aórtica, la dilatación que se corresponde con los senos de Valsalva y la emergencia de R, la coronaria derecha, y L, la coronaria izquierda. La AJA hizo una denominación y una esquematización de las arterias coronarias en los cuales son de uso médico extenso y uniforme en todo el mundo. Nosotros podemos verlo a este esquema desde el punto de vista superior, lo estamos viendo desde la aorta. Observamos el ostium izquierdo, el ostium derecho, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. A su vez también tenemos un esquema donde no solo es importante ver cómo se van dividiendo las arterias coronarias, sino a su vez también el segmento que queda entre esas divisiones. Cada uno de ellos tiene un número y ese número es estándar, es internacional y sirve para imagenológicamente establecer en qué sectores, por ejemplo, si decimos en el sector 6, todo el mundo sabe que estamos hablando de esta parte de la arteria coronaria izquierda, en los cuales se observa una determinada estrechez, pero también es un lugar de notación de cómo se pueden poner esos expansores que se colocan en la luz, que se denominan los stents coronarios. Entonces, las denominaciones ya son estándar, ya son uniformes en todo el mundo, en todos los trabajos, tanto imagenológicas como anatómicas. La arteria coronaria derecha, habíamos dicho, se originaba del seno de Valsalva derecho. A poco de nacer va a transcurrir en el surco auriculoventricular derecho y va a dar algunas arterias que son muy importantes. Las primeras ramas de que se desprende y la primera importante es la arteria del nódulo sinusal. Luego va a dar unas arterias que se van a poner la arteria infundibular alrededor del infundibulum de la arteria pulmonar y una adiposa que se coloca alrededor del infundibulum de la arteria aorta. Va a dar ramos ventriculares. El más importante de todos transcurre en el borde derecho del corazón, que se denomina arteria marginal. Luego se dirige hacia la cara posterior, siempre por el surco auriculoventricular. Cuando llega hasta la cruz de Haas, que era la unión del surco auriculoventricular con el surco interventricular e interauricular, la cruz del corazón, un poquito antes va a dar una arteria profunda que es la arteria del nódulo auriculoventricular. Y en esa cruz de Haas va a dar normalmente, ya vamos a ver cuáles son las variaciones posibles, la
arteria descendente posterior. ¿Sí? En el esquema que veíamos hace un ratito, vemos las arterias infundibulares, vemos cómo está yéndose hacia atrás, vemos la marginal y vemos la descendente posterior y una anastomosis que puede existir con la coronaria izquierda que veremos dentro de un ratito. La arteria coronaria izquierda se origina del seno de Valsalva izquierdo y a poco de nacer se divide en sus dos ramas. La circunfleja, que como su nombre lo indica es la que se va a ir hacia la cara posterior, dando vuelta al corazón, y la descendente anterior, que va a ir por el tabique interventricular anterior. En la superficie es común tener puentes musculares en la descendente anterior. Muy rara vez da un ramo intermedio, que se ve acá en una reconstrucción 3D, es decir, que en lugar de bifurcarse, la coronaria izquierda se trifurca, da un ramo intermedio, ¿sí? La circunfleja y la descendente anterior. Tanto la descendente anterior va a dar las ramas septales que se dirigen profundamente por el tabique interventricular, da las ramas ventriculares, fundamentalmente el ventrículo izquierdo, y la circunfleja va a originar la rama marginal o del borde izquierdo, que usualmente son dos, una bien grande y otra un poco más pequeña. La primera marginal puede faltar cuando se forma esta arteria intermedia, sigue por el surco auriculoventricular y se busca la cruz de Haas hacia atrás. Es muy importante establecer cuáles son las anastomosis coronarias. Las anastomosis coronarias son aquellas en las cuales se pone en contacto el territorio de la coronaria derecha y la coronaria izquierda. En cualquier sector del miocardio, por ejemplo, podemos encontrar en el mismo espesor de la pared una anastomosis que se establezca entre las ventriculares izquierdas y derechas, que son generalmente microscópicas y no tienen mucha significancia anatómica. Pero después tenemos algunas ramas intercoronarias en las cuales pueden tener alguna significación clínica. Y esas anastomosis intercoronarias son las septales, provenientes de la descendente posterior y de la descendente anterior, una de la derecha y otra de la izquierda, que ocurren a nivel del tabique interventricular. La infundibular, ¿por qué? Porque la descendente anterior y la coronaria derecha dan una rama infundibular alrededor del infundíbulum de la arteria pulmonar y otra similar alrededor de la aorta que se denomina adiposa o grasosa de Vieussens. A nivel del ápex, ¿por qué? Porque la descendente anterior y la descendente posterior establecen su finalización en base a la arteria apexiana o arteria de la punta y se puede poner en contacto ambas. Y a través de las infundibulares y de la adiposa se puede mezclar con los vasa vasorum de los grandes vasos y a través de ellos en anastomosis extrapericárdicas con otros vasos del mediastino fundamentalmente. ¿Por qué es importante estudiar las anastomosis? Porque imaginemos que en este último sector de la descendente anterior, por ejemplo, se ha producido un estrechamiento lento y progresivo, como por ejemplo por una placa ateromatosa. Y ese estrechamiento lento y progresivo va a llevar a que disminuya el flujo en la punta del corazón, que depende de esa arteria. Pero si yo tengo una buena anastomosis apexiana, que puede dilatarse, puede compensar el flujo de ese sector que se haya disminuido. En algunas obstrucciones lentas y progresivas, ese tipo de anastomosis pueden
suplir algunos problemas clínicos. En la cruz de Haas, la circunfleja con la coronaria derecha se ponen en contacto, dando lugar a una anastomosis importante. En el ápex del corazón, la descendente posterior y la descendente anterior se ponen en contacto y hasta logran dar arterias pequeñas ventriculares para el ventrículo izquierdo o para el ventrículo derecho. Y eso nos lleva a otro concepto clínico, anátomo clínico importante, que es el concepto de dominancia. El concepto de dominancia se establece en qué sectores del corazón son irrigados por qué arterias. Acá tenemos un corte del corazón que pasa a nivel ventricular y es una vista superior, y en rojo vemos el territorio de la coronaria izquierda, tanto por su descendente anterior como por la circunfleja, y en azul el territorio de la coronaria derecha, con un pequeño sector de transición que son esas anastomosis intramurales que habíamos hablado hace un ratito, que son microscópicas. Schlesinger puso en 1940 el concepto de dominancia por la gran variación que existía en estos territorios, y él estableció que lo que genere la vascularización de la pared ventricular posterior izquierda es la que va a dar el concepto de dominancia. En lenguaje anatómico claro, es aquella que origina la interventricular posterior. Si la interventricular posterior es originada por la derecha, es una dominancia derecha, y si es originada por la izquierda, es una dominancia izquierda. Acá, por ejemplo, vemos un preparado de corazón en el cual la interventricular posterior está dada como rama de la arteria circunfleja, la CX, como se abrevia. La circunfleja nos está dando la interventricular posterior, y por lo tanto irriga el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Mientras que en este otro concepto, que es el más común, la coronaria derecha es la que está formando la interventricular posterior, y fíjense la cantidad de ramas ventriculares que está dando. ¿Y puede haber un sistema intermedio? Sí, se llama circulación balanceada, en el cual la interventricular posterior está formada por la coronaria derecha, o puede haber dos, una de la derecha y otra de la izquierda, mientras que las ramas ventriculares están dadas por la circunfleja. ¿Cómo se ve eso tridimensionalmente en nuestro corazón? Y acá tenemos nuestro corazón, hemos sacado aquellas cosas que dificulten la visualización de las arterias coronarias. Tenemos la aorta, y en esa aorta vamos a tener los ostium de la coronaria derecha. Hemos sacado casi toda la arteria pulmonar izquierda para que se pueda ver bien. Y vemos el origen de la coronaria izquierda. Detrás de esto, que era la valva semilunar de la arteria pulmonar. Entonces veamos a nuestra coronaria derecha primero. Nuestra coronaria derecha estaba dando primero una rama importante, que era la rama del nodo sinoauricular. Habíamos visto que a este nivel podía establecer las pequeñas ramitas que se llamaban la arteria adiposa o las arterias infundibulares, que conectaban la coronaria izquierda con la coronaria derecha, dando lugar a una de las anastomosis intercoronarias. Luego de la coronaria derecha vamos a tener arterias ventriculares y pequeños ramitos para la aurícula, tanto en la coronaria derecha como en la coronaria izquierda. De todas las ramas, la más grande
más relacionadas con el ventrículo derecho son la arteria marginal del borde derecho, que es la más grande en la unión de la cara lateral derecha del corazón con la cara posterior. Sigue el tronco de la coronaria derecha bajando por el surco auriculoventricular y en la cara inferior va a originar la interventricular posterior y, en este concepto de dominancia derecha, las ramas ventriculares para la cara posterior del ventrículo izquierdo. Y vemos ahora la coronaria izquierda, que hemos dicho que a poco de nacer se dividía en descendente anterior o interventricular anterior y circunfleja. La descendente anterior va a dar los ramos para el ventrículo derecho, para el ventrículo izquierdo, y al final puede relacionarse con la descendente posterior a nivel de la punta del corazón, en esas arterias apexianas. Teníamos ramas diagonales, que eran ventriculares para el ventrículo izquierdo. Teníamos una o dos ramos marginales, que es del borde izquierdo del corazón, y nuestras ramas ventriculares para la cara posterior del ventrículo izquierdo y ramas auriculares para la aurícula izquierda fundamentalmente. En la coronaria derecha, la última rama que nos importa es esta pequeña que se introduce en la parte alta del tabique y constituye la arteria del nodo auriculoventricular. Espero que les haya servido para comenzar el estudio de las arterias coronarias y posteriormente sus patologías. Buenas tardes.